Nabucodonosor de Babilonia atacaría primero a Negev y las ciudades al sur de Judá, luego a toda Judá. Pero aquí algo muy importante cuando habla de toda, o sea, porque podemos ver ahí en el versículo 19, dice, toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. El hecho de que dijera toda o llevada en cautiverio fue toda ella, mencionaban que era una hipérbole. ¿Se acuerdan de lo que Marcos y Aarón nos explicaban de todas esas palabras extrañas? Bueno, aquí ya vemos una. Es una bola que sí. Era una super bola. Bueno, entonces aquí no se refiere literal a que toda, sin que les faltara una, fuera llevada en cautiverio. Entonces, lo que también habíamos estado platicando, iban a dejar un remanente junto con Jeremías, y eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 39, versículos del 9 al 10. Si quieren lo leemos así rápido. Spoilers. Bueno, nada más para que vean que pues no se va a quedar que va a haber alguien que no se van a ir todos en cautiverio. 39, capítulo 39 de Jeremías, 9 y 10. 39. O sea, capítulo 39, versículos 9 y 10. Dice, y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia, pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Entonces aquí podemos ver, ya más adelante estudiaremos aquí, ese pedazo, pero aquí podemos ver que en estos versículos que estamos leyendo, el versículo 19, cuando dice fue llevada en cautiverio toda ella, no se o sea, quedó un remanente, ¿no? Junto con Jeremías. Y luego el versículo 21 dice, sí. Dice, ¿qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? Cabeza, la palabra hebrea traducida cabeza es rosh o ros, ¿no? R-O-S-H, rosh. Entonces tiene un sentido doble, que significa líder, jefe y planta venenosa, veneno. Entonces, por lo tanto, los aliados de Judá, los aliados que Judá ha elegido, no solo se convertirían en su líder, sino también en un veneno para ellos. En el versículo 22, pregunta Jerusalén, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? Bueno, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Y yo cuando leí esta pregunta dije, ¿es en serio que todas estas preguntas? Pero entonces Dios respondió que era por la enormidad de su maldad. ¿Sí? O sea, ahí mismo está la respuesta a lo que ellos estaban preguntando. Y dice, fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. La frase descubiertas tus faldas significa que, o sea, se refiere pues a un acto sexual, a que iba a ser violada, o sea, que la iba a dejar totalmente desprotegida al descubierto y toda iba a quedar totalmente exhibida. Y luego en el 23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Entonces, aquí cuando menciona mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, pues de antemano sabemos que la respuesta es no, ¿sí?
O sea, simplemente pues ellos ya es su naturaleza así, o sea, ellos nacen así, no es como que ellos decidan cambiar de color o que sean como otro animal que pueda tener como esta característica. Ellos pues no pueden. Entonces, la respuesta a esto era que no, era improbable que Judá cambiara después de siglos de actuar de una manera tan malvada. En el versículo, nos vamos al versículo 27, que dice, esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Y pareciera como muy obvio este versículo, pero me llamó mucho la atención que la palabra suerte, sí, la palabra suerte o heredad se usan para referirse a una porción de territorio que cada familia recibía o recibiría después de conquistar a Canaán. Y eso lo podemos ver o lo pueden ustedes checar en Números capítulo 26, versículos 55 y 56. Pero aquí Dios les estaba diciendo, pero no se reservará ninguna porción para ti. ¿Sí? O sea, para ellos, una malvada generación no les iba a tocar absolutamente nada, sino que Dios los iba a los dispersaría en el exilio. Y dice, confiaste en la mentira. Estas dos palabras, la mentira, hacen una en el hebreo que significa, bueno, no que significa, en la palabra que hacen en hebreo es Bashaker, o Bashaker, porque lleva acento en la A, ¿no? Se escribe se escribe B-A-S-H-A, acento en la A, Ker, con Q. Bueno, Bashaker. Que es un término que significa, bueno, es un término que se usa para referirse a los dioses y en este caso en específico se refería al dios Baal, ¿sí? Entonces cuando dice que te olvidaste de mí y confiaste en la mentira es que se refiere que confiaron en Baal o prefirieron confiar en Baal antes que confiar en Dios. Y luego en el versículo 26 vuelve a hacer referencia a lo que vimos del versículo 22, que dice, yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia. Y empieza, ¿no? Tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén. Entonces, les digo que se hace referencia al versículo 22, el que vimos más arribita, de lo de descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares, descubiertas tus faldas, a que iba a quedar totalmente expuesta. Ignominia significa deshonor, desgracia, vergüenza, confusión. Entonces, y es con lo que comienza, se va a manifestar su deshonor, su desgracia, su vergüenza, se va a manifestar su confusión, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. Está presentando las tres, o está describiendo presenta tres descripciones sexuales de la maldad de Judá: adulterios, relinchos, fornicaciones. Se refiere a las prácticas sexuales que se hacían en público para adorar a los dioses. ¿Se acuerdan que capítulos anteriores mencionábamos y se explicaba que ellos eran, pues parte de sus cultos a los dioses que ellos tenían, pues era mucho a depravación sexual? Entonces, todo esto iba a quedar totalmente al descubierto. Ellos no iban a tener ahora sí que quien los defendiera y todo lo que en ellos a lo mejor confiaban, pues no iba a ser puesto o no iban a estar defendiéndolos a ellos absolutamente nadie, porque incluso vemos
que sus aliados, los que ellos habían elegido como aliados, se iban a rebelar y pues los iban a traicionar. Y al final termina con una pregunta que yo encerré, que dice, ¿cuánto tardarás tú en purificarte? Y de aquí, junto con lo del versículo 23 que dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, y que nosotros sabemos que la respuesta es no. A mí, yo le mencionaba a Aaron, a mí me hace mucho como ruido, sí, esta parte, de que realmente esto estaba pasando con ellos. Y cuando dice mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, o sea, habla ya de una naturaleza malvada, ¿sí? Y así a veces nosotros o el ser humano tiene un malvado corazón, o sea, realmente nosotros por nosotros mismos no podemos limpiarnos. Y al final con esta pregunta que dice, ¿cuánto tardarás tú en purificarte? Pues aunque quiera el leopardo dejar de ser leopardo y convertirse en otro animal o cambiar de color, pues no puede, así es su naturaleza. Entonces, si nosotros mismos, pues no podemos por nosotros solitos, ¿no? Entonces, el hombre tiene maldad arraigada en su corazón y no puede limpiarse por sí solo, lo que ahorita les comentaba. Sin embargo, Dios está hablándonos y exponiendo lo que está mal y de a una, o sea, nos habla y nos dice, o sea, en qué estamos fallando y nos da la solución. Entonces, bueno, podemos ver en el Salmo 36, si me acompañan, y vamos a ver allí. Del 1 al 4, primero, y luego el versículo 12. Ajá, ¿me prestas mi celular? Es que lo tengo en la nueva versión, que es la que quiero que leamos. Yo nada más tengo la entonces. Es el Salmo 36, vamos a leer del 1 al 4. Luego quiero que lo leamos en la nueva traducción. En la NTV. NTV. Ajá, dice, a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón, no tienen temor de Dios en absoluto. Ciegos de presunción, no pueden ver lo perversos que son en realidad. Todo lo que dicen es retorcido y engañoso. Se niegan a actuar con sabiduría o a hacer el bien. Se quedan despiertos por la noche tramando planes pecaminosos. Sus acciones nunca son buenas, no hacen ningún intento por alejarse del mal. Y más abajo, en el versículo 12 dice, miren, han caído los que hacen el mal, están derribados, jamás volverán a levantarse. Y si se fijan, esto es lo que estaba pasando con Judá, pero también nos describe, pues, si nosotros, incluso nosotros mismos, o veamos el mundo actual, así están. O sea, a veces actuamos como Judá, o el mundo en general también actúa así como Judá, y podemos ver la descripción de los malvados y suena como, ay, no, yo no, ¿no? O algo, pero realmente veamos esto y como que chequémonos y esperemos o yo espero pues no caer en estas características que menciona el Salmo 36, ¿no? Porque al final en el 12 dice, miren, han caído los que hacen el mal, están derribados, jamás volverán a levantarse. Y vamos ahora a checar Colosenses 3 y vamos a ver 3 características o 3 puntos que podemos nosotros hacer para poder purificarnos y ser limpios de esa maldad o de esos pensamientos luego pecaminosos que podemos tener. Entonces,
¿Colosenses qué, por ejemplo? Colosenses 3. No sé por qué lo busco aquí si lo anoté acá. Espérenme poquito porque... aquí está. Colosenses 3, el versículo 2 y 3. Si quiere alguien leerlo para no estar hablando nomás yo. ¿3 versículo qué? Versículos 2 y 3. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces aquí en primero nos dice, nos da una instrucción, ¿no? Y yo en la nueva traducción, en la NTV, dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Entonces la primera instrucción es piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. En el versículo, pues tú, Marcos, estás aquí, pero lee esta, los que están en rosa. Del versículo, Colosenses 3, del versículo 5 en adelante. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona es avaros. No, la persona avara es idólatra. Claro, es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos son perversos. Uh-huh. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces dice, vístanse con la nueva naturaleza. Y ese sería como el 2, ¿no? O sea, el primero es piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. El segundo punto sería, hagamos morir esa naturaleza mala, esa naturaleza pecaminosa, y vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y permanezcan más y se parezcan más a Él. Y el versículo 12 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Entonces, por eso yo les mencionaba, o sea, y lo veo en Jeremías, el pueblo estaba muy mal. Estaba muy, muy mal, estaba en esa naturaleza pecaminosa y lo describe así clarito el salmo que leímos, el Salmo 36. O sea, así tal cual era como estaba actuando Judá. Sin embargo, Dios siempre, a pesar de que pues ya sabía la condición de Judá y a pesar de que en esa misma condición sabe cuál es nuestra condición, sabe cuál es la condición del mundo, pues Dios nos da la solución y nos dice, hagan esto, o sea, hay tiempo. Y así también ahorita pues nos está a nosotros dando, o con estos que leímos en Colosenses, pues 3 puntos en los que nosotros podemos ser limpiados y parecernos pues más a Cristo, ¿sí? Para poder ser ese pueblo santo y llamado por Él. Entonces, creo que eso sería mi aplicación. Y no sé si alguien tiene alguna duda ahora sí, alguna
Una sugerencia, déjenme le paso la cámara a Aaron y a Marcos que están aquí al Sí, lado. aquí en Apocalipsis, ¿qué significa esta? Ay, mañana. Eso fue lo que yo estudié, lo que pude observar y lo que creo que se puede aplicar en nuestro día. Estuvo muy buena la entrevista. Gracias. Muy buena. Muy buena Esa sí estuvo enseñanza. muy Sí, buena. esa estuvo muy chida. Esa sí estuvo muy buena. Estuvo muy chida. Dijiste que tres cosas, pero tenemos a meterlo. No, pues son un chorro. Que la tercera está en tu corazón. Así Está es. súper resumido en 3. Es que está muy resumido en 3. El primero es piensen en las cosas del cielo. El segundo es morir esa naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Y el tercero es vístanse Con la nueva naturaleza. con la nueva naturaleza. Ajá. Dice, en el que termina pues básicamente en el 12, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Ese sería el tercero. Pero igual pues pueden checar todo el capítulo 3 y Porque son muchas. sí, son muchas cosas. O sea, yo lo resumí en estos 3 puntos, pero son muchas cosas. Incluso a partir del versículo 18 al término, pues vienen ahí ya los deberes sociales de la nueva vida, ¿no? De esta nueva naturaleza. Sí. Ok. ¿Ya? Sí, no sé si Sí. alguien tenga alguna duda o quiera aportar algo al estudio. Estuvo muy bueno, la verdad. Adelante, Iván. Bien, Aaron, échale porra, le echamos porra. Yo solamente quería comentar que, bueno, en Efesios, que estuvo Marcos ahí hablando de Efesios 4, no lo encuentro. Híjole, no sé, no he ¿Dónde estudiado está eso. Ahí tratante de Colosenses, Filipenses Colosenses. Ya, sí, me gusta mucho y no sé si, bueno, aquí en Efesios y aquí en Colosenses, vuelve a decir Pablo, y que yo anoté, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia. Dice en Efesios, y aquí en Colosenses vuelve a decir eso, es como si Yo puedo contestar. como si hubiera ese gran problema con los Efesios, de que cómo debían de ser, ¿no? Sí. Solo quería comentar eso, de que no sé si en alguna otra parte habla de otra, yo creo que sí, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De hecho, algo interesante de ese versículo 2 es que no lo mencioné porque no me quería tardar mucho, entonces me fui de volada, la verdad. Pero en el versículo 2, aquí en mi... para que veas, Lo malo que escribes en miniatura, no lo entiendo ni... es que nomás escribo la oración y luego ya me acuerdo de todo. Usa una palabra... No, bueno. Mejor comparte. Yo les comparto. ¿Quién quiere ser cristiano? No, usa una palabra en el original que significa perseverar. O sea, perseverar en la circunstancia. De hecho, usa una palabra que se llama long suffering, que es como sufrimiento alargado. ¿Qué es esto? Es perseverar en la circunstancia, que sin importar pues qué tanto tengas que aguantar, es mantenerse ahí. Y esa es una palabra que usa en vez de humildad. O sea, esta parte de humildad en realidad no es así como... No creerte más. No es tanto como ponerte abajo, sino pues te toca aguantarle, compa. O sea, Soportar sí. humildemente. El proceso. Soportar sin quejarte. Sí, Franci quiere aportar algo. pero es mujer entonces. Cuando veíamos lo de Efesios y como contexto histórico, mencionaba que Efesios y Colosenses eran como unas iglesias, digamos, muy similares. Y de hecho, las dos cartas que escribe Pablo se las da a Tíquico para que las entregue a estas dos iglesias y son muy similares. Creo que la única diferencia era, es que no me acuerdo, aquí lo tengo anotado, que en Efesios habla o acentúa más como el amor
o creo que si quitas el amor quedan como los fundamentos de la iglesia, pero son muy, muy similares Efesios y Colosenses por la situación que estaban pasando estas dos iglesias. Que volvemos a este punto de, al final de cuentas, las cartas todas fueron escritas a la iglesia, o sea, cada una como con su particularidad hacia en la situación específica de cada iglesia, pero al final de cuentas todos fueron escritos a la iglesia y pues siguen aplicando. Somos los mismos. Ahorita. Ah, mira, aquí está. Sí, porque por ejemplo Francia me cae mal, pero pues la aguanto. Me soporta. Lo soporto. Eso no es soportable. No, no es Eso no es soportable. Iván quería comentar algo. Adelante, Iván. Buenas noches. ¿Qué onda? Sí, con respecto al pasaje que leyó Franci, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. Dale. Ya. Me llama mucho la atención y me gustaría que ustedes me sacaran de esta duda. En el versículo 25, dice, esta es tu suerte. Ahí empieza mi duda, porque habla Jehová. Dice, esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti. Dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Al principio me llama la atención que dice, esta es tu suerte, pero no sé por qué hace referencia a suerte. Y lo dice Jehová. O sea, habla de suerte cuando yo tengo entendido que, bueno, no va como que muy ad hoc la suerte con la palabra. Eso es lo que yo entiendo hasta ahorita, a menos de que ustedes me digan otra cosa. Ahí. No sé por qué habla de suerte. Y esa suerte es algo como que tú generas, o más bien él generó, y fue lo que le dio. Sí, ahí Francis traía un comentario. Sí, yo comentaba que en el versículo 25 exactamente esa palabra suerte o heredad, sí, o sea, dice, esta es tu suerte, es como si, o más bien se refiere a la heredad, se usan para referirse a una porción de territorio que cada familia recibiría después de conquistar a Canaán, pero que no le iba a tocar a ellos por ser malvados, o sea, esa parte de herencia, por llamarla de alguna manera, que les tocaría, pues a ellos ya no les va a tocar. A eso se refiere. Suerte es como se utiliza en este versículo con la palabra heredad. En el contexto del Antiguo Testamento, un poquito más enfocado que en el Nuevo, la palabra suerte en general, si tú la puedes llegar a ver, se usa mucho como para dejar que Dios tomara las decisiones. Lo puedes ver, por ejemplo, cuando están repartiendo las tierras para las 12 tribus, lo hacen por medio de suertes. Y no se refiere así como que la suerte de sí, que me toque, sí, ahí va, la bolita blanca. Sí. Es nada más, esta parte de suerte es como... Dios decidió. Sí. Que no quede en manos de ningún hombre. Sí, o sea, yo no voy a meter mano ahí, es pura suerte, pero en realidad es Dios decidiendo. Sí, es que bueno, la palabra la entendemos ahora. Sí, la relacionamos como algo... Sí. Pero habría que separar suerte de azar, que no es lo mismo. Sí. Ese sería, pero es una concepción de nosotros, como tú dices, o sea, para nosotros es como lo mismo, ¿no? Se está juntado. Ajá. Es que sí escuché la parte en la que Francis hizo referencia a heredad y suerte, pero no entendí bien porque ya heredad ya la habíamos hablado. Dado el significado, sí, dado el significado y ya lo había entendido, pero no me quedaba claro porque heredad y suerte así como que no me daba, y por eso hice esa pregunta. Pero bueno, en Josué 14, desde mucho antes. Sí, en Josué 14 dice, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual le repartieron del sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu.
Sí, entonces esta es la parte, o sea, habría que conectar el contexto, ¿no? Este de echar suertes y todo tenía que ver con esto. Suerte y heredad iban juntos en el contexto histórico del antiguo. Ahí van a comentar algo Noni y Chuchu, adelante. Sí, es así, como dice Aaron, ¿sí? Yo di la Generalmente cita, números. vas a encontrar suerte y heredad, porque suerte se refiere a eso, a la heredad. Y de hecho, aquí en el Salmo 16 dice una herencia escogida, y en el versículo 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Está hablando de que Él nos escogió, y entonces Él es nuestra porción, Él es nuestra heredad, y es la suerte que Él nos dio. O sea, en esta parte de que somos escogidos. Entonces sí, la suerte tiene que ver con la parte que nos toca, ¿sí? A eso se refiere. Pero también aquí en Proverbios 16:33, yo creo que tenemos mal entendido la suerte, porque generalmente la relacionamos con el azar, ¿sí? Pero la Biblia no la menciona en ese sentido. De hecho, la palabra que Dios usa para esta cuestión de suerte, de azar, es fortuna, ¿sí? Pero cuando la suerte dice, Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, cuando alguien echa algo a la suerte, el que va a decidir es Dios, ¿sí? O sea, si tú echas algo a la suerte, hablando de una decisión importante, estás confiando en Dios y le pides a Dios que Él te muestre, que Él diga o que Él decida. De hecho, entre el pueblo judío esa es una usanza, ¿sí? Que Dios decide a través de la suerte lo que se debe de hacer. Y también creo que lo vemos, no recuerdo si en la cuando escogen a... Sí, este pasaje aquí lo tengo. Para suplir a Judas, sí. También echan suerte, sí. Entonces la suerte como tal es que Dios decida, ¿sí? La fortuna, que ya es la cuestión del azar, de jugar y de ganar o perder, eso es otra cosa. Y esto, bueno, sí es pecado, porque de hecho Dios lo aborrece, y está en Isaías 60, no recuerdo qué, 61, 64, ahí habla de eso. Respecto a la suerte, nada más creo que sería bueno aterrizarlo. Aunque no es antibíblico la suerte así en el contexto bíblico, tampoco es un medio por el cual tú y yo como cristianos debamos de vivir, ¿sí? O de depender. Se ve algunos pasajes como este que menciona mi mamá, está en Hechos 1:24, y dice: llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de ese ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces los apóstoles echan suertes para escoger al nuevo apóstol que va a tomar el lugar de Judas, pero no es como que de ahí en adelante veas que Pablo eche suertes para todo, ¿verdad? Oye, tendré que ir le escribo a la iglesia de Efesios, ahí van las suertes, y le escribo, ahí van las suertes. 2, 4, 5, 6. Exacto. No, eran situaciones muy específicas, y yo creo que decisiones muy importantes, y entonces ellos entendían que el que decidía era Dios. Cuando ellos echaban las suertes, era Dios el que decidía, y como ellos seguramente no estaban capacitados para tomar esa decisión, entonces hacían esto cuando no se sentían realmente capacitados. Yo nada más agregaría que hoy tenemos la palabra de Dios, que es la que nos inspira a tomar una decisión. No, el del tamaño que esté. Sí, buscamos el concepto de parte de Dios, viene un versículo, viene una palabra de una persona, algo que nos confirma una situación, y ya no necesitamos acudir a la suerte para tomar una decisión propiamente. Y yo creo que esto, en este contexto, en este tiempo, pues bueno, las cartas estaban en ese proceso, pero no, ¿Les quedó era una usanza. alguna duda?
Y lo que tú dices ahorita, los judíos lo hacen. Sí, ellos lo practican, ¿no? Pero lo practican Cuando con yo fui a Jerusalén. con ese respeto, ¿no? Así como que para cada cosa lo hagan, ¿sí? ¿No? Lo hacen porque desde el Antiguo Testamento vemos que esto era algo que ellos entendían que Dios era el Señor que decidía a través de echar suertes, ¿sí? No otra cosa. Entonces nada más yo diría tener en consideración cuando estemos viendo el Antiguo Testamento que si vemos la palabra suertes se refiere a esta parte nada más de dejar que Dios escoja. Decida. O sea, Sí, y también simplemente. de la tierra. De hecho, ahí donde tú preguntas, Iván, en el versículo anterior está hablando de que serán dispersados, dice ahí, en esta parte, en el 24 dice, por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, ¿sí? O sea, ya no, si esta es tu parte, esta es tu porción, esto es lo que te toca, ya no tienes más. Sí, y luego dice ahí, esta es tu suerte, la porción que yo he pedido para ti. O sea, ahí otra vez Dios, como Señor soberano, diciéndoles, esto es lo que yo te quiero dar y eso es lo que te toca, nada más. ¿Algún otro comentario o duda que haya? Espero que sí haya quedado claro, Iván. No, clarísimo, nada más que pues me falta leer y leer desde muy antes. Pero para eso es esto, para eso es todo estamos aprendiendo y eso es lo chido de esta onda, ¿no? Yo no le dicen No, pues ya. ¿Alguien más quisiera preguntar o añadir alguna otra cosa? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, antes de pasar a la oración, algunos anuncios importantes. Primero, ya hoy terminamos oficialmente, gracias a Dios, el método inductivo. Marcos y yo nos basamos en un libro que hizo una semilla es una iglesia. Y entonces el libro está ahí para el que lo quiera. Yo creo que saldría más o menos en unos 100, 150 pesos imprimirlo. Si alguno lo quiere impreso para que nos pueda hacer por WhatsApp, decir yo lo quiero, vamos, lo imprimimos y todo, y pues nada más sería cubrir el costo de la impresión y engargolado. El libro trae todo lo que vimos durante todo el curso, cómo se hace cada parte, leer, observar, interpretar, todo eso, preguntas, todo. Está un poquito Sí. más extenso, porque lo resumimos, pero Exacto. es lo mismo. Ajá, está un poco más extenso, trae más ejemplos, trae más, porque aquí pues era poco tiempo. Entonces lo primero, si alguno lo quiere, que pueda ponernos ahí por WhatsApp, yo quiero el libro de método inductivo. Lo